Nunca imaginé que un acto de humildad de mi hija haría llorar a un millonario. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. Era una tarde nublada, el aire estaba cargado de un silencio intenso, como si el mundo esperara algo. Mi hija, Sofía, salió de la escuela con su sonrisa brillante, pero al instante noté algo en su mirada. Un temblor en su pequeño cuerpo, un inquieto roce en sus manos. Ella había hecho algo. Cuando llegamos a casa, me contó que durante el almuerzo, uno de sus compañeros, un niño nuevo, había llegado con una caja de cereales. Nadie, ni siquiera el más pequeño, había querido compartir su comida con él. Sofía, con su carácter generoso e inocente, decidió ofrecerle su bocadillo. La tristeza en sus ojos mientras me contaba sobre la burla de los otros niños me hizo sentir un nudo en la garganta. Sintiendo el dolor de ese niño, ella vio algo en el que el resto no pudo. La gente tiene una manera curiosa de ignorar a los que parecen diferentes, como si su dolor no importara. Hubo murmullos despectivos, risas sutiles, pero ella no se dejó llevar. Su acto de bondad fue puro, no buscaba reconocimiento, solo quería que alguien se sintiera querido. Esa fue su lucha, su batalla en una selva escolar llena de egoísmos. Los días pasaron, y la historia de Sofía comenzó a correr por los pasillos. Fue de un susurro a un grito. Un millonario, conocido por su dureza y su distanciamiento del mundo, escuchó sobre el gesto de mi hija. Y así, en un giro del destino, se presentó en la escuela, buscando encontrar a la pequeña que había desafiado su visión escéptica sobre la juventud y la bondad. Cuando se encontraron, vi a un hombre robusto, con el rostro surcado por lágrimas, algo tan raro en él. Me quedé sin palabras. En ese choque de emociones, Sofía se acercó, lo abrazó, dudas surgiendo entre sus hermanos. Estaba a punto de suceder algo monumental. Llanto en un millonario, una niña generosa en el corazón del conflicto. Su humildad era como un faro en la oscuridad de la indiferencia. ¿Qué revelaría aquel abrazo? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo de abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ningún contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, dale al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos ves? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, conectemos. El abrazo entre Sofía y el millonario, cuya figura imposiblemente rígida parecía romperse en mil pedazos, fue un espectáculo sobrecogedor. En ese instante de vulnerabilidad, el tiempo se detuvo. La niña, con su sencillez y su amor desinteresado, había logrado lo que la vida de aquel hombre había intentado evitar a toda costa, sentir. Después de unos momentos, él se agachó lentamente, y sus ojos buscaron los de Sofía, como si en su mirada pudiera encontrar respuestas que había estado persiguiendo toda su vida. Tú me recuerdas a mi hija, dijo con voz temblorosa, la calma momentánea de sus lágrimas y su dolor a flor de piel. Ella, con su dulzura, le respondió con una sonrisa pura. En ese pequeño gesto, ella no solo lo escuchaba, sino que también le ofrecía consuelo, como si ella supiera que su pérdida era más que la ausencia de un ser querido, era la desconexión de un mundo lleno de amor. Mientras la escena se desenrollaba, el eco de las risas burlonas de los compañeros de Sofía resonaba en su mente. Aquellas risas que al principio parecieron ser solo un ruido lejano ahora se transformaron en nubes grises colgando sobre la escuela. De repente, su acto simple de bondad comenzó a cuestionarse en un mar de pensamientos contradictorios. ¿Por qué la gente no podía ver como ella? ¿Por qué la bondad generaba hostilidad? Esa misma tarde, cuando la adrenalina del encuentro con el millonario se disipó, Sofía se encontró sola en su habitación, sensible y pensativa.
Hice lo correcto, papá, preguntó, su voz temblando con la inseguridad que la vida puede inculcar tan pronto. Me senté a su lado, rodeándola con mis brazos. Hiciste lo hermoso, corazón. Siempre habrá personas que no entiendan. Pero lo que hiciste es más poderoso que las palabras, le respondí, intentando inyectarle un rayo de luz en su incertidumbre. El eco de la generosidad parecía ahora tener un peso adicional. El mundo no siempre era justo. Al día siguiente, sin embargo, las cosas comenzaron a complicarse. En la escuela, el murmullo en los pasillos había cambiado. El gesto de Sofía había captado la atención de los medios. De repente, su indulgente humanidad se convirtió en un tema de conversación, en un eco de linchamiento por parte de algunos de sus compañeros, quienes la señalaban como la niña que se cree mejor que todos. Las risas que antes la atormentaban se transformaron en cuchicheos venenosos, la angustia en su corazón fue palpable. Sabía que lo que había hecho era correcto, pero cada comentario hiriente era un pequeño golpe a su confianza. Al llegar a casa aquella tarde, su rostro mostraba los signos de una lucha interna. La vi sentarse en la mesa de la cocina, su mirada perdida en el plato vacío. No quiero ser diferente, papá. Solo quise ayudarlo, susurró, y cada palabra parecía llevar consigo el peso de un universo injusto. Tomé su mano delicadamente, y le recordé lo importante que era mantenerse en pie, que la compasión no se debería matizar dependiendo de la reacción de otros. Sofía, el mundo necesita más personas como tú. Nunca dudes que tu bondad vale más que 1000 palabras hirientes, dije, mientras trataba de infundirle un poco de valor en medio de la tormenta. Sin embargo, dentro de mí crecía una preocupación. No podía evitar reflexionar sobre el impacto que esto tendría en su vida. Esa noche, justo cuando la tensión parecía alcanzar un nuclear máximo, el hombre millonario volvió a aparecer en nuestra historia, esta vez con una propuesta inesperada que podría cambiar el rumbo de todo. Podía sentir en mis entrañas que lo que estaba por venir no solo sería un acto de redención para él, sino también un gran desafío para mi pequeña. En la oscuridad de esa noche, mientras las nubes continuaban cubriendo el cielo, me di cuenta de que la llegada de ese hombre podría ser el inicio de una nueva batalla que enfrentaría Sofía. Pero, ¿estaría ella lista para luchar con las mismas sombras que había intentado iluminar con su luz? La incertidumbre me llenó de preguntas. Sin respuesta. Una historia de amor, lucha y deseo de cambio apenas comenzaba a desvelarse. La luz del día siguiente se deslizó por la ventana de Sofía, pero no trajo consigo el alivio que uno podría esperar. En lugar de iluminaciones brillantes, el ambiente estaba cargado con una tensión eléctrica. La invitación del millonario, un encuentro programado en su mansión, flotaba en el aire, llena de promesas y preocupaciones. «Papá, ¿debo ir?», preguntó ella con voz suave, cargada de dudas que parecían pesar más que su pequeño cuerpo. La idea de que Sofía se encontrara de nuevo con el hombre que había mostrado tal vulnerabilidad la mantenía inquieto. «Te apoyo en lo que decidas, amor. Pero recuerda que cualquier encuentro puede ser una aventura y una oportunidad para crear cambios», le respondí, intentando infundirle un poco de coraje. Mi corazón se debatía entre el deseo de protegerla y la necesidad de permitirle explorar el mundo que la rodeaba. Nadie puede estar siempre en una burbuja de seguridad. La decisión de Sofía fue un claro reflejo de su valiente corazón, y su determinación me llenó de orgullo. A la tarde siguiente, el automóvil del millonario se detuvo frente a casa, y ella salió vestida con un vestido de flores que su madre había elegido para ella. Su mirada, aunque enérgica, tenía un atisbo de ansiedad que era imposible ocultar. Al llegar a la mansión, Sofía se sintió abrumada por la magnificencia del lugar. La opulencia era casi insoportable. Sin embargo, al abrir la puerta, se encontró con el hombre que estaba tan lejos de aquel que había conocido en el parque. Su figura, envolta en un traje oscuro, parecía contener la tristeza de 1000 mundos. La mirada en sus ojos, aunque profunda,
condeñaba un anhelo que resonaba con el de ella. Hola, Sofía, dijo con una voz amable pero temblorosa, como si cada sílaba persiguiera un propósito mayor. No sé cómo agradecerte por lo que hiciste. Se tomó un breve momento antes de seguir. He estado pensando en lo que significó para mí ese abrazo, y creo que necesitas saber que no solo me ayudaste a sentir. Me recordaste lo que significa ser amado. A pesar de la grandeza del lugar, Sofía permaneció firme. Solo traté de ayudar, respondió, con sinceridad en cada palabra. No hay nada que agradecer. Mientras charlaban, el millonario compartió un fragmento de su vida, de cómo la soledad había tomado la forma de un muro impenetrable desde la pérdida de su hija. Sofía escuchaba atentamente, y, por un instante, ambos encontraron un lugar en el que sus corazones heridos podían resonar. Pero la conexión no duró mucho. En algún lugar detrás de un gran ventanal, un grupo de periodistas se había posicionado, inmortalizando cada detalle, cada rasgo de su encuentro. La presión de su vida pública y el constante escrutinio rápidamente hicieron que el aire se volviera pesado. Podía ver la inquietud en los ojos del millonario, así como la preocupación en el rostro de mi hija. Los ecos del pasado de él estaban a punto de pesarlo. No solo sería su batalla la que se vislumbraba, sino que yo podía sentir que una sombra estaba a punto de cernirse sobre Sofía. La conversación se desvió hacia la presión de las expectativas externas. No estás sola en esto, dijo el millonario, cediendo a la cercanía que ambos habían forjado. Juntos podemos hacer algo más significativo. Ha llegado el momento de cuidar a los que están sufriendo. Pero sin darse cuenta, también encendió una chispa de ansiedad en el corazón de Sofía. Estaba dispuesta a sumergirse en la lucha con la magnitud de un hombre que había perdido tanto. Cuando Sofía le preguntó sobre su propuesta, él le habló de una fundación destinada a ayudar a niños de situaciones difíciles, a brindarles oportunidades que la vida les había negado. Sus ojos brillaban con emoción, al igual que la esperanza que empezaba a germinar en el corazón de Sofía. Pero esa misma esperanza se mezclaba con el temor que parecía ser su sombra. La tensión en la atmósfera fue interrumpida por un golpe en la puerta. Los periodistas habían llegado, y como un torrente, entraron en la mansión, proyectando preguntas que caían como piedras sobre la frágil relación que se había comenzado a forjar. Las luces parpadeaban y los flashes capturaban cada emoción, cada momento. Sofía dio un paso atrás, un instante de incertidumbre que resonó como un grito en mi corazón. ¿Qué pasa ahora, papá?, me preguntó apresurada, su voz temblando. La confusión y la vulnerabilidad regresaron en oleadas. El eco de lo que había enfrentado anteriormente resonaba en sus venas. Recuerda lo que eres, Sofía, le respondí, mientras mi corazón ardía en la incertidumbre. Tómate un momento. Siempre estaré aquí para ti. Mientras la presión estaba aumentando y el mundo exterior parecía romper la intimidad del momento, su mirada se encontró de nuevo con la del millonario. ¿Sería suficiente su conexión? En un instante que se sintió eterno, me di cuenta de que el futuro estaba colgando de un hilo, y que en ese momento, todo podría cambiar de formas que jamás hubiéramos imaginado. ¿Lograría Sofía superar la tormenta que se cernía sobre ella antes de que la luz de su compasión se desvaneciera? Las respuestas estaban lejos de estar escritas, y su valentía sería probada una y otra vez en la búsqueda de su propósito y en la luz incluso en medio de la oscuridad. El caos que desató la llegada de los periodistas llenó la mansión de un silencio tenso. Sofía se sintió como una marioneta en medio de un espectáculo al que no quería pertenecer. Su corazón latía rápido al compás de su confusión. El millonario, aunque sobresaliente en su elegancia, parecía pequeño ante la marea de preguntas que se desataban a su alrededor. ¿Cómo se siente recibir la ayuda de una niña? ¿Estás dispuesto a abrirte sobre tu pérdida? Reverberaban en el aire como si fueran flechas disparadas con la intención de herir. Sofía apretó los labios, observando cómo la vulnerabilidad del hombre se enfrentaba a la impersonalidad del mundo exterior.
Recordaba cómo había visto sus lágrimas en el parque, y ahora, ante el bullicio, sentía que todo eso se desvanecía. La conexión que habían construido en esos momentos íntimos se deshacía a lo largo de las tensiones de la fama. Esto no es lo que quería, murmuró, la voz quebrada, mientras miraba a los periodistas desenvainar sus cámaras con un frenesí incontrolable. Vine a ayudarlo, no a ser parte de esto. Entiendo, pero el mundo tiene sus propias reglas, respondió él, tratando de calmarla, pero sus ojos revelaban la misma angustia. Sofía podía sentir que él estaba atrapado en su propio laberinto emocional. Deseaba que comprendiera que su vida no debería ser un espectáculo, que lo que más necesitaba era un poco de autenticidad en lugar de los relucientes flashes de la prensa. Esto no es lo que pensábamos que sería, ¿verdad?, le dijo, sin poder evitar que su decepción fluyera en cada palabra. No quiero que te sientas presionado a ser fuerte delante de ellos, el millonario asintió, y su rostro iluminó una chispa de entendimiento. A veces, ser fuerte significa permitirnos ser frágiles. Puedo aprender eso de ti. De repente, la conexión se sentía más viva que nunca, a pesar de la tormenta externa. Fue un instante. Nada podía capturar aquel momento, más allá de los flashes y los murmullos. Sin embargo, esa chispa se vio interrumpida por la voz firme de un periodista que preguntó directamente al millonario, ¿cómo planea usar la historia de su encuentro con Sofía para su beneficio? La pregunta fue como un balde de agua fría. La angustia se instaló de nuevo, temerosa como una sombra. Sofía, sintiendo el peso de las expectativas, su corazón se paralizó y, por un instante, el deseo de reverberar su compasión se convertía en un peso que nunca había anticipado. Su mente se llenó de dudas. ¿De verdad podía hacer una diferencia? Voy a ser honesta, dijo, interrumpiendo un silencio pesado. No solo vine aquí a ayudar, sino también porque me necesita. Prometí hacerlo. La fuerza en su voz sorprendió a todos, incluso a mí. Las palabras fluyeron de su interior como una luz, revelando una decisión que no sabía que estaba tomando. El millonario la miró con admiración, viendo la luz de esa niña que había tenido el poder de atravesar las sombras de su vida. Pero en ese mismo momento, el eco del mundo exterior se adentró aún más en la imagen que se dibujaba, la presión de las expectativas, la mirada crítica de la sociedad que tanto le había acechado. No, Sofía, no tienes que, intentó decir el millonario, un rayo de angustia cruzando su expresión. Pero ella levantó la mano, y con valentía, continuó, si puedo conectar con ustedes, entonces puedo hacerlo para los demás. No me voy a esconder por miedo. Las palabras resonaron en el aire, y de repente, el ambiente cambió. Las cámaras dejaron de parpadear, los periodistas fueron incapaces de formular preguntas rápidas. La dureza del mundo se encontró con la suave determinación de una niña en su búsqueda. El millonario, abrumado, sintió el peso de su pasado y de su futuro convergiendo en ese instante, pero solo un segundo después, las luces brillantes de los paparazzi comenzaron a parpadear nuevamente, como si el momento de conexión se hubiera desvanecido en la confusión. Tal vez no fuera el sentido del deber lo que guiaba a Sofía, sino una emoción más poderosa, un llamado que ni ella misma comprendía completamente. En ese instante, se producen una serie de ruidos y murmullos fuera de la mansión. La realidad regresó abruptamente. Sofía, escuche, gritó uno de los periodistas que parecía conocerla de su vida anterior, ¿tienes miedo de unos momentos así? ¿Tomas este acto de valentía como un trampolín? Las palabras resonaron dentro de mi cabeza como un tambor, y podría ver la preocupación en el rostro de Sofía al volver su atención hacia el millonario. El deseo de hacer el bien contrastaba ferozmente con el terror de ser el centro de atención. No es su responsabilidad cargar con esto, susurré de forma casi inaudible en su dirección, pero ella me ignoró, tragándose el miedo a la vista de todos. Quería que supiera que podía dar un paso atrás, que era digna de ser protegida. Pero mientras contemplaba la lucha interna en su rostro,
Algo dentro de mí se agrió. Habría cruzado una línea de no retorno, la crisis se cernía sobre ellos como una tormenta. El millonario miró nuevamente a Sofía, comprendiendo, frustrado, que su vida parecía estar entrelazada irremediablemente. No estás sola en esto, Sofía, un tono de urgencia comenzó a florecer en su voz, si te atreves ahora, tal vez podamos cambiar algo grande juntos. El dilema se intensificaba, pero entonces, de repente, un grito rompió la tensión. Ahí está, otra voz. Flashes deslumbrantes iluminaban, pero ahora se dirigían hacia un nuevo objetivo. La puerta principal se abrió de golpe y una figura impactante apareció en el umbral, una mujer, delgada, con una mirada helada y dolorida, que se acercaba buscando respuestas que, de momento, ni el millonario ni Sofía estaban listos para dar. Mi corazón se detuvo en seco. ¿Quién era esta mujer y qué habilidades tenía para cambiar el rumbo de este encuentro? ¿Sería un nuevo desafío que añadir a la confusión que ya había comenzado a formar su propio torbellino o sería la respuesta que tanto buscaban? Todo parecía indicar que este encuentro iba a ser mucho más que lo que se imaginaban. La mujer avanzó, su figura alta destacándose en medio del tumulto. Tenía una presencia que parecía absorber la luz a su alrededor, mientras su mirada indagadora se centraba en el millonario, quien se quedó paralizado, como si un fantasma de su pasado hubiese vuelto para atormentarlo. Los murmullos se intensificaron, y Sofía, en medio de esa conmoción, se sintió como si todo girara a su alrededor. No fue hasta que la mujer estaba a unos pasos que ella pudo discernir su rostro. Era una antigua amiga de la familia del millonario. El tono de su piel, marcado por el paso de los años y las tragedias que había vivido, parecía contar historias que las palabras nunca dirían. Sofía, llamó la mujer con una voz suave pero firme que retumbó en el silencio expectante. Sé que te sientes atrapada aquí, pero hay algo importante que debes saber. El millonario, así como todos los que estaban presentes, miró con incredulidad. ¿Por qué estás aquí, Laura? Creí que habías desaparecido, murmuró, su rostro empalideció mientras sus manos se apretaban nerviosamente. Vine a buscarte a ti y a verdad, respondió ella, mirando a Sofía antes de volver su atención al hombre. He estado observando tu lucha, tu dolor. Y creo que es hora de que confrontes lo que dejaste atrás. Sofía sintió el aire enrarecido alrededor de ellos. La mujer parecía poseer una profundidad que resonaba en su interior, como si supiera más de lo que dejaba traslucir. Podía ver las piezas del rompecabezas emocional en el rostro del millonario. El horror y el anhelo comenzaron a luchar por salir a la superficie. Sofía, tú eres la esperanza en esta historia que podría haber quedado olvidada, dijo Laura, su voz tan serena como un río que fluye, pero también cargada de una tristeza que resonó en lo profundo de su ser. Tu amabilidad podría ser el puente hacia la sanación de muchos. No temas mostrar cómo te sientes, y en ese momento, las palabras de Laura le dieron a Sofía una chispa de valor. Era el momento perfecto para dejar atrás sus propios miedos. No tengo miedo, dijo, ahora más decidida. Yo sé que esta es una carga, pero tal vez podamos enfrentarla juntos. El millonario se volvió hacia ella, cantando la desesperación y la esperanza en su mirada. Sofía, no quiero que lleves el peso de mi pasado. Quiero que vivas tu vida sin las cadenas de la culpa o la tristeza que nos envuelven. No soy un problema que debes resolver, respondió ella, buscando la conexión que se había desvanecido tan rápido. Soy solo una niña, pero te he visto llorar y he sentido que me necesitas. Quiero ser parte de tu sanación, no un recordatorio de tu tristeza. El silencio inusual se apoderó de la mansión mientras todos absorbían la valentía de las palabras de Sofía. Sin embargo, el rostro de Laura experimentó un destello de ansiedad. No todos estarán de acuerdo, Sofía. Este mundo tiene una manera de paralizarnos con el miedo a ser juzgados. ¿Te importa lo que piensen ellos? Sofía preguntó con una sencillez que hizo eco en todos los presentes. Lo que importa es lo que sentimos en este instante.
Quizá esa voz interna que nos atormenta puede convertirse en algo diferente. Un refugio. Un apoyo. Sofía miró al millonario, y en sus ojos vio una mezcla de lágrimas y esperanza. Él sabía que ella estaba en lo cierto. De pronto, Laura se acercó al millonario y le dijo, todo lo que necesitamos es un pequeño paso hacia adelante. Tu pasado no tiene que definirte, puede ser más que tu historia. Un grito resonó desde la multitud, uno de los periodistas que parecía haber encontrado su camino a través de la bruma emocional. ¿Está planeando una exposición pública de esta conexión? ¿Está dispuesta a ser el símbolo de la vulnerabilidad? ¿Causará esto más daño que bien? La pregunta cortó el aire como una cuchilla, y un escalofrío recorrió el cuerpo de Sofía. Pero no estaba dispuesta a dejar que el miedo gobernara el momento. La conexión que había empezado, lo que había sido tan frágil, podía crecer si se alimentaba de honestidad y amor. Voy a ser quien yo elija ser, declaró con resolución, mientras un nuevo temblor de confianza llenaba su voz. Si hablamos de vulnerabilidad, quizás ser un símbolo no es para mí. Tal vez solo quiero ser una niña ayudando a un amigo. Laura asintió, y al hacerlo, un puente se construyó entre ellos, una promesa de que no hay una única forma de sanar. El cambio comienza con nosotros, aunque las voces externas puedan gritar, susurró la mujer, mirando compartidamente al millonario. Entonces, hagámoslo, dijo él finalmente, con su voz quebrada pero llena de determinación. La manada de flashes se encendió de nuevo, pero en esos momentos de caos, la conexión entre ellos se volvía más fuerte. Sin embargo, antes de que pudieran celebrar su decisión, una conmoción dentro de la multitud hizo que la atención se centrara nuevamente en Laura, quien había palidecido de repente. Su mirada se había nublado, un grito escapó de sus labios y, con una mano en su pecho, se desplomó de espaldas. Sofía sintió que el mundo se detenía. Un momento de luz y esperanza se desvaneció, teñido de un terror palpable. Laura, gritó el millonario, mientras se precipitaba hacia la mujer en el suelo. La vida se detuvo, y, con ella, las posibilidades. Estaba claro que el caos no había terminado, y un nuevo desafío comenzaba a tomar forma. El aire se tornó denso, como si la atmósfera estuviera llena de fragmentos de cristal listos para romperse. Sofía se sintió como si estuviera atrapada en una pesadilla, con la imagen de Laura caída en el suelo grabada en su mente como un eco ensordecedor. Todos los murmullos se desvanecieron en un instante, y el único sonido que resonaba era el retumbar acelerado de su propio corazón. Laura, volvió a gritar el millonario, su voz temblando, llena de una preocupación que cortaba el silencio como un rayo. Se arrodilló junto a ella. Sus manos temblorosas buscaban un pulso en su cuello, pero la expresión en su rostro hablaba de una inevitable desesperación. Sofía dio un paso adelante, pero algo la detuvo. Se dio cuenta de que no podía avanzar sin caer también. La magnitud de la situación parecía querer absorberla en su dolor. Sin embargo, no podría quedarse pasiva ante tal acto de vulnerabilidad. Ella podía sentirlo. Un pequeño rayo de esperanza que surgía incluso en medio del caos. ¿Qué hacemos?, preguntó, su voz apenas un susurro, mientras se forzaba a mantenerse en el presente y no permitir que la ansiedad la consumiera. El tempestuoso murmullo de la multitud volvió a cobrar vida. Los periodistas apuntaban sus cámaras a la escena, capturando un momento tan crudo y visceral que Sofía se sintió violenta, como si la intimidad de aquel sufrimiento estuviera siendo invadida. La mirada de Laura, ahora perdida y vacía, se convirtió en un símbolo del daño humano, un recordatorio de cuánto podían doler las decisiones del pasado. El millonario, defensivo por su propia fragilidad, se dirigió a la multitud. «Llamen a una ambulancia». Su voz se desgastaba, reflejando la agonía de alguien que había estado dominando sus propias tormentas internas durante tanto tiempo que ya no sabía cómo pedir ayuda. La angustia lo envolvía, y este repentino giro del destino empujaba sus demonios a la superficie. Sofía comprendió que esta escena no era solo la caída de una mujer, sino el precipicio de una verdad compartida. La fragilidad de los seres humanos,
la vulnerabilidad que los conecta. Ahora era su momento. Con el corazón palpitante, se acercó a Laura, inclinándose para verificar su respiración. La teme a la muerte la sometía, pero confió en su instinto. Estamos contigo, Laura. No estás sola, murmuró, sosteniendo la mano de la mujer. La calidez de su toque parecía traer a Laura de vuelta al presente, como si su vulnerabilidad pudiera anclarse en la conexión más esencial de todas, el amor. Los ojos cerrados de Laura se abrieron lentamente, y una chispa de reconocimiento pasó por su mirada. En medio del caos, su boca luego volvió a formar una sonrisa débil. Sofía, apenas susurró, pero el simple hecho de pronunciar su nombre se sentía como un acto de resistencia ante la adversidad. Sí, aquí estoy, respondió Sofía, sintiendo como la bruma emocional del momento comenzaba a disiparse. La decisión de seguir adelante con fuerza compartida les daba un propósito, un espacio seguro donde aún en la tormenta, podían buscar refugio. Mientras los murmullos del público se hicieron más intensos, una figura emergió, envuelta en una capa de autoridad, un médico, que rápidamente se agachó junto a ellos. Voy a necesitar espacio. Por favor, retrocedan, instruyó, su tono firme pero calmado. Sofía sintió un tirón en su corazón al ver el caos desplegarse a su alrededor, pero este momento fue revelador. Miró al millonario, a sus ojos llenos de miedo y culpa, y en ese instante, comprendió que ambos compartían una historia sin contar, enredada entre el amor, la pérdida y la búsqueda de la verdad. Laura va a estar bien, aseguró, pero aquella afirmación sonó más como un deseo que una certeza. La multitud comenzó a agruparse en círculos alrededor de ellos, las miradas variando entre la curiosidad, la condena y la empatía. Sofía sentía el peso de todas esas emociones, pero también algo más profundo estaba surgiendo, su propia fuerza. Esto no será fácil, dijo el millonario, su voz como un susurro tembloroso mientras el médico se inclinaba a atender a Laura. A veces, la verdad duele demasiado, quizás la verdad es lo que necesitamos, respondió Sofía, resonando con el eco de Laura. Tal vez estamos aquí para recordarnos que no tenemos que cargar con todo. La vulnerabilidad puede ser nuestra mayor fortaleza. A medida que se hacían preguntas, una parte de sí misma quería huir, pero también sintió que la conexión cultivada en la crisis podía ser la chispa de algo significativo. Pero en medio de esa revelación, un estremecimiento recorrió su cuerpo, un segundo grito, esta vez de horror, surgió de entre las filas. La mirada del millonario se desvió hacia el lado opuesto de la sala, y allí, cerca de la entrada, una sombra emergió dando forma a un rostro que ninguno de ellos esperaba ver de nuevo. «Es él», gritó alguien entre la multitud, identificando al hombre que había estado enterrado en sus recuerdos, un espectro que había atormentado su pasado, su padre. El aire se congeló por un momento, como si el tiempo se hubiera detenido frente a la figura que había vuelto del pasado, el hombre que había sido padre y fantasma para Sofía. La angustia se apoderó de ella. Recuerdos imborrables inundaron su mente, las noches desoladoras rodeadas de silencio y decepción, la soledad abrasadora de su niñez. Su cuerpo se tensó, y cada latido de su corazón resonaba como un tambor, marcando el compás de un miedo que nunca había desaparecido por completo. «¿Qué hace aquí?», se oyó a sí misma murmurar, sin saber si las palabras eran un ruego o una súplica. El millonario giró la cabeza hacia ella, su mirada compartiendo el horror que ambos sentían. La multitud había comenzado a murmurar, los rostros conocidos mezclándose con desconocidos que simplemente deseaban ver cómo se desarrollaba la situación. El drama humano se había convertido en un espectáculo. «Muy bien, lo llamaremos padre», dijo Sofía a regañadientes, mientras sus músculos se relajaban apenas mientras sus acusaciones se disfrazaban en deseos de aclarar lo que ya estaba escrito. Estaba en el fondo de mi alma. Siempre estuvo allí. El hombre dio un paso más hacia el frente, su rostro marcado por la preocupación y la culpa. No se parecía al monstruo de sus recuerdos, pero aún así, su presencia provocaba en ella un torbellino de emociones. «Sofía, por favor»,
déjame explicarte. Su voz se rompió, casi yéndose en silencio ante el shock general. La mayoría no comprendía el peso que este encuentro tenía para ella, mezclando amor y odio en una danza peligrosa. ¿Explicarte qué? Sofía estalló, su voz resonó como un grito en el caos. El miedo la envolvió de nuevo, esta vez transformándose en furia. ¿Cómo se puede explicar un abandono? ¿Cómo puedes tener el valor de mostrarse ahora, mientras Laura se desmaya y nosotros estamos aquí, lidiando con esta pesadilla? La especie de rabia infantil que llevaba mucho tiempo guardada comenzó a aflorar. El hombre bajó la cabeza, y Sofía tuvo una visión fugaz de un niño que había sufrido en su propio infierno, un eco de su herencia. Lo sé, lo siento, hice todo mal, continuó él, las palabras deslizándose entre los dientes como un veneno. He pasado por cosas que tú no podrías imaginar. Nunca dejé de pensar en ti, pero no supe cómo volver, ¿y eso justifica hasta qué punto puedes romper la vida de alguien? Sofía le lanzó, sintiendo que las palabras eran una especie de salvoconducto, un camino que la llevaba a descubrir si tendría el valor de enfrentar su propia historia con él. Había algo del pasado que necesitaba ver en sus ojos, algo que justifique su dolor. ¿Era posible que su padre pudiera también sentir la dureza de ser un mal padre? La mirada del millonario se mantuvo fija en el hombre que había encontrado como su opuesto. En un instante, experimentó un vínculo inesperado con él, ambos estaban expuestos en su vulnerabilidad, casi como si compartieran el mismo peso en sus almas. Las cadenas de nuestro pasado no tienen que definirnos, murmuró el millonario, casi para sí mismo, pero Sofía lo escuchó. Tal vez existía una posibilidad de redención, no solo para su padre, sino para ellos también. Justo cuando un rayo de esperanza pareció brotar entre el caos, una voz irrumpió desde la multitud. El médico. Alguien necesita al médico aquí. Un murmullo ansioso se extendió entre los asistentes, y Sofía sintió el torbellino de la situación girar de nuevo. Laura seguía inconsciente, y en un espacio de tiempo Crimepe captó la desesperación del millonario y el padre al unísono. Su propia rabia parecía desvanecerse frente a la inminente posibilidad de perder a Laura. No puedo quedarme aquí, ella está en peligro, exclamó Sofía, impulsándose hacia el médico, como si la acción pudiera apaciguar el miedo que crecía dentro de ella. Se giró hacia su padre y el millonario, dejando atrás un vínculo que aún no comprendía del todo. Necesitaba ser fuerte. Mientras se precipitaba hacia Laura, la fragilidad de la sala aumentó, los murmullos y los flashes de las cámaras se convirtieron en ecos lejanos frente al destino inevitable. Cortando en el aire, la sombra del pasado seguía presente, pero ahora le parecía a Sofía apenas un susurro. Sin embargo, antes de alcanzar a Laura, un grito susurrante resonó en su mente: no puedes evitarlo, hay secretos que arrastramos y verdades que no estamos listos para afrontar. En ese instante, la incertidumbre de su historia se convirtió en un peligro que amenazaba con desbordar su mundo ya frágil, y la llegada del médico marcó el cambio de rumbo en el drama. En su interior, sintió que se cerraban todas las puertas hacia una posible reconciliación con su padre, y los cimientos de su vida se tambalearon una vez más mientras miraba a Laura, esperando que su valentía pudiera cambiar el rumbo de su viaje. El tiempo se arrastraba como un lodo espeso mientras Sofía luchaba por abrirse paso entre la multitud. La angustia la hacía moverse como una marioneta tirada por los hilos de un miedo ancestral. Cada paso la acercaba a Laura, pero también la alejaba de todas las respuestas que necesitaba. El murmullo se convertía en un murmullo ensordecedor, pero su mente solo podía enfocarse en una imagen: su amiga en el suelo, desvanecida, como un espejismo en un desierto emocional. Cuando llegó al lado de Laura, vio al médico inclinado sobre ella, con su rostro marcado por la concentración. El pálido color de la piel de Laura la llevó cerca de un abismo de desesperación. ¿Qué ocurrió?, Sofía gritó, las palabras brotaron de su garganta como una súplica. La superficie de la confianza en sí misma se agrietó aún más. Por favor,
díganme que está bien. El médico elevó la mirada, y el silencio que siguió fue como un golpe en el estómago. Necesitamos que se despeje, por favor, dijo con firmeza, volviendo a concentrarse en su paciente. Sofía, sin embargo, no podía ceder en lo que significaba el destino de Laura. Sin pensar, tomó la mano de su amiga, aferrándose a la calidez que parecía desvanecerse, buscando algún tipo de conexión que la mantuviera a flote. Laura siempre había sido su ancla, su refugio. ¿Qué sucedería sin ella? El hombre que había sido su padre comenzó a moverse hacia ella, el eco de sus pasos resonaba en el corazón de Sofía. Déjala en paz, no la molestes más, le advirtió, intentando acercarse a la escena, pero Sofía lo detuvo con un gesto. No eres parte de esto, replicó, cada palabra un peso que caía en el aire. La determinación chisporroteaba dentro de ella, al igual que la rabia y el amor que aún luchaban por tener espacio en su corazón. Mientras se mantenía firme en su postura, miró a su padre y vio en su rostro un destello de reconocimiento, como si el espejo de sus acciones lo hubiera reflejado un instante, mostrando algo de su propia ineficacia y dolor acumulado. El médico movió los labios, y aunque no era un movimiento sonoro, Sofía captó las palabras: necesitamos más ayuda aquí. Un torbellino de frustración la golpeó, pero antes de dejar que el caos la consumiera por completo, se dio cuenta de que, en medio de la devastación, había algo más en esa habitación. La compasión brilla más en la adversidad. Con los ojos fijos en Laura, una idea surgió en su mente como una llama tenue pero resistente. Ella recordó momentos cuando Laura había sido su faro, su apoyo en las tormentas más oscuras. Si podía hacer algo por ella, aunque fuera pequeño, no escatimaría esfuerzos. Sofía cerró los ojos por un momento, respirando profundo, tratando de encontrar la calma en la tormenta. Por favor, escúchenme, gritó, dirigiéndose a la multitud, que se aglomeraba cerca. Si alguien tiene idea de cómo ayudar, por favor, hagan algo. Laura necesita de todos nosotros. Aquella súplica era un llamado a la humanidad que vibraba dentro de su pecho, mientras pedía que el amor de todos se uniera. Un murmullo creció entre la gente, y algunos comenzaron a acercarse, su energía comenzando a unirse en un esfuerzo colectivo. Sofía sintió como si, por un breve instante, la carga del universo hubiera mejorado, como si el pasado no tuviera poder sobre ellos. A medida que la multitud se movilizaba, un nuevo fervor floreció en ella y, de algún modo, sintió que la sombra de su padre se desvanecía para dar paso a un renovado sentido de unidad y esperanza. Tal vez allí, en medio de la adversidad, podría encontrar la oportunidad para un nuevo comienzo. El médico continuaba su trabajo, ajeno a la danza de emociones que sucedía a su alrededor. Cada segundo parecía una eternidad, y Sofía se preguntó si podría soportar el dreadful del resultado. La vida y la muerte pendían de un hilo, pero ella no se permitiría a sí misma ceder a la desesperanza. Justo cuando el médico se puso de pie y, con voz firme, pidió más espacio, un grito rasgado cortó el aire de la sala. Sofía volvió la vista apenas para ver al millonario y a su padre también bloqueando la entrada, luchando con algo que podría cambiarlo todo. Las miradas se encontraron, potentes y reveladoras, como una chispa de redención que surgió entre ellos. Sin embargo, antes de que algo pudiera ser dicho o hecho, el sonido de un aparato que sonó en el fondo resonó como una campana, marcando el retorno de la incapacidad e incertidumbre. Sofía sintió que el pánico comenzaba a abrirse camino de nuevo en su pecho. La alerta de un posible desastre se cernía sobre ellos, y el tiempo parecía haberse detenido nuevamente, mientras se preguntaba si, al final, la lucha por rescatar a Laura también arrastraría a su propia alma hacia el fondo. ¿Era realmente posible que la compasión y el amor pudieran salvarlos a todos? Instantes después, mientras la tierra bajo sus pies temblaba, Sofía supo que pronto descubriría la respuesta. Sofía se aferró a la mano de Laura con una fuerza que temía nunca poder despreciar.
Su mente palpitaba con preguntas inquietantes mientras el murmullo de la multitud se convertía en una súbita cacofonía de ansias y temores compartidos. El médico, con una calma aparentemente sobrenatural, continuaba su labor, pero a Sofía le parecía como si cada segundo que pasaba era una eternidad cargada de dolor. De repente, la atmósfera cambió. Una figura se coló entre la multitud. Era Clara, una de las amigas más cercanas de Laura. Al verla, Sofía se sintió sostenida por un recordatorio del amor que habían compartido, ese refugio emocional en el que siempre habían encontrado consuelo. Clara se acercó con una determinación que resonaba a través del caos, su mirada fija en Laura, y por un breve instante, Sofía tomó aliento al ver que había otra persona dispuesta a luchar. Sofía, yo. Clara comenzó a balbucear mientras tropezaba entre la multitud. Escuché el alboroto, ni siquiera sabía que esto estaba pasando. ¿Qué necesito hacer? ¿Cómo la ayudo? Mirar la genuina preocupación en el rostro de Clara ayudó a Sofía a recuperar un poco de su fuerza. Ella necesitaba recordar que no estaba sola en esto, que había otros que no dudaban en unirse. Sé que está en manos del médico, pero tal vez alguien en la multitud tenga conocimientos médicos, respondió Sofía, la esperanza despuntando en sus palabras como una flor que se abre a la luz. Si conocemos a suficientes personas, tal vez podamos hacer algo. Clara se echó a andar, su energía era generosa como una llama encendida que podía alentar a otros. A medida que se alejaba en busca de ayuda, Sofía sintió que la angustia empezaba a ceder un poco, como si al expresar su necesidad, su pesadez se aliviara. Observar su acción hizo que cada célula en el cuerpo de Sofía se llenara de una misión compartida. Se volvió de nuevo hacia Laura, cuyas facciones claras estaban atrapadas en una calma inquietante. La conexión entre ellas seguía existiendo, una corriente de amor anclada en los recuerdos de risas y aventuras compartidas. Sofía dejó que se derramaran las lágrimas, sintiendo como cada una cortaba el hilo de su dolor. Sin embargo, mostraba un camino hacia la sanación. El murmullo de las voces en la multitud se intensificó. Sofía miró alrededor, sintiendo la energía colectiva comenzar a cambiar de un caos errático a una corriente unida. Las personas comenzaban a hablar entre sí, a buscar soluciones, lo cual era un aliento de fe en un momento tan oscuro. En la unión, Sofía vio una chispa de esperanza, la mirada de su padre cruzó de nuevo la suya, esa sombra ominosa no se había desvanecido por completo. Sin embargo, viendo a su hija luchar contra vientos tan intensos, reconoció, aunque solo fuera por un segundo, el poder que lo unía a ella en esa causa. Soy médico, una voz de mujer emergió entre la multitud, cortando la tensión del aire como una hoja punzante. Sofía giró su cabeza hacia la mujer que se había hecho notar, cuya compostura era de una profesionalidad tranquila mezclada con la urgencia que pide un corazón en crisis. El rostro de Sofía se iluminó, una fe renovadora la abrazó al pensar que, quizás, el rescate de Laura estaba a su alcance. Por favor, ven. Sofía se movió un poco hacia atrás para dejar espacio, sintiendo que todo lo que necesitaba era un momento de acción. La mujer se acercó al médico, hablando rápidamente y haciendo preguntas sobre lo que había sucedido. Cada información que pudiera obtener podría ser un ladrillo en el camino hacia la salvación de Laura. Mientras tanto, Sofía cerró los ojos y se concentró en el calor de la mano de su amiga. A través de su piel, se imaginó enviándole aliento y amor, como una corriente cálida que podía cruzar el umbral entre lo físico y lo emocional. Un instante de ser, un engranaje entre el pasado y el futuro, la llenó de fuerza. Si Laura estaba luchando, ella también lo haría. A medida que los minutos transcurrían, el ambiente se cargó de tensiones palpables y la multitud fue desplazándose en coordinación, creando un escenario que parecía un campo de batalla sutil, enfocado en un solo objetivo. De pronto, un grito resonó, y Sofía se giró abruptamente. Era Clara, que regresaba con una expresión de intensidad. Sofía. La ambulancia está en camino, pero necesitan que una de nosotras acompañe a Laura. Tú debes hacerlo.
el mundo se volvía a desmoronar en su interior. El desafío no era solo para su amiga, sino para ella también. La idea de ser el único vínculo que quedaba, después de haber luchado tan duro, revolucionó su corazón. Era un peso que no sabía si podría soportar, pero la alternativa era aún más desalentadora. ¿Cómo podría dejar a Laura sola? Sin embargo, mientras contemplaba la solución, las miradas curiosas del millonario y su padre se cruzaron a través de la multitud, mostrando complicidad en un silencio electrizante, como si una montaña rusa emocional estuviera a punto de descarrilar. Había un momento en el aire que resonaba con promesas de cambio. Vamos, Sofía, hazlo. La voz de Clara interrumpió su cavilación. Sofía respiró hondo, y sin saber realmente cómo, sintió como si el impulso de la vida misma la empujara hacia adelante. Con un gesto decidido, se acercó al sitio de Laura mientras la desesperación se combatía con la incertidumbre. A medida que se acercaba, tomó un último vistazo a la multitud, a su padre y a aquel hombre que quizás, solo quizás, contenía en su corazón la misma lucha que ella. La fortaleza nuevamente comenzó a surcarla, descubriendo en su propio ser un destello de esperanza que quizá, solo quizá, podría no solo salvar a su amiga, sino también redimir su propia historia. Al final de la sala, el rostro de Laura respiraba, pero el silencio presagiaba algo aún más profundo que lo que el caos anterior había conocido. Aquella conexión que Sofía creía rota, comenzaba a tejerse una vez más entre ellas. Y en ese mismo instante, un giro inesperado anunciaba su llegada. La máquina sonó de nuevo, el latido pareció detenerse y en un rincón, una revelación estaba a punto de abrir nuevas puertas. El momento se volvió un eco interminable. El bullicio del mundo exterior se desvanecía gradualmente, dejando solo el latido del corazón de Sofía resonando en sus oídos. La sala parecía un laberinto donde el tiempo se había detenido. Mirando a Laura, sintió que su alma se expandía, disolviendo las barreras de miedo y dolor que había cargado toda su vida. Era el instante que había estado esperando, un instante donde la fragilidad se transformó en fortaleza y el ser humano, en su esencia más pura, pudo brillar. Laura, estoy aquí, susurró, mientras sus dedos entrelazaban con delicadeza la mano pálida de su amiga. Una conexión matemática, una danza de energía entre dos almas que se negaban a rendirse. Sofía buscaba en sus ojos la respuesta que sabía que Laura aún tenía, un destello de vida que podía guiarla a través del caos que envolvía inesperadamente su presente. No tienes que pelear sola. Estamos juntas en esto. El médico continuaba su labor, metódico y concentrado, pero había algo en la mirada de Sofía que pareció llenar la habitación de un nuevo aire, un aire fresco que hablaba de esperanza. Y, en ese instante, a través del ruido ahogado de la multitud, pudo escuchar la respuesta. Era un susurro, pero vibraba con la verdad de una vida compartida, una vida donde la compasión llena todos los espacios vacíos. Las luces de las cámaras siguieron parpadeando, pero ya no eran un espectáculo. Eran testigos de un momento crudo, honesto y hermoso. En la distancia, el millonario y su padre intercambiaron miradas. Aquella conexión entre dos hombres que habían estado en lados opuestos del dolor ahora reflejaba una lucha común, un deseo de redención en medio del desasosiego. Allí, entre la angustia y la urgencia, se vislumbraba la posibilidad de un cambio radical en sus corazones, y Sofía pudo sentir esa revelación surgiendo. Debemos abrirnos, permitir que la vulnerabilidad brote, empezó a decir el millonario, sus palabras fluyendo como un río que se abre paso entre rocas insuperables. Laura está luchando, pero también lo estamos todos. No sé cuál es el destino que nos depara, pero encontramos fuerza en nuestras debilidades. La fuerza que emanaba de él comenzó a entrelazarse con el sacrificio de Sofía, un canto de verdad para todos los presentes, y así comenzó un juego de manos. El momento se mantuvo en una suspensión incómoda, donde cada palpitación contaba una historia. Las dudas se agolpaban, entrelazadas con la verdad reveladora. Cada uno de nosotros lleva consigo un regalo, y lo más hermoso que podemos hacer es entregarlo,
así sea en obscuridad. Sofía sintió esa chispa encenderse en su interior. Laura, escúchame, repitió con convicción, desbordando cada palabra con amor genuino. Eres más fuerte de lo que crees. Siempre lo has sido. Vamos, regresa. Regresa con nosotros. Las lágrimas comenzaron a fluir, pero esta vez no eran de desesperación, eran de conexión. Ella se volvió hacia la multitud, hacia su padre, hacia el millonario, y en cada rostro vio reflejados los miedos y las esperanzas que todos compartían. Las luces parpadeantes no eran más que testigos de un mágico momento en el que un grupo de almas perdidas se encontraba buscando respuestas, buscando un motivo para seguir adelante. En la conexión que brotaba entre ellos, el pasado cargado de desazón parecía desvanecerse, y un futuro nuevo se dibujaba en la distancia. Finalmente, cuando el caos se sentía como una tormenta invencible, Laura abrió los ojos, y un rayo de reconocimiento cruzó su rostro. Siempre estuviste aquí, Sofía, dijo, su voz entrelazada con la fragilidad del momento. Sofía tomó una respiración profunda. Siempre estaré aquí. Y nunca me rendiré, ni contigo ni con nadie. Todos necesitamos un poco de luz. La verdad fluyó entre ellas y, poco a poco, la luz comenzó a despejar la oscuridad que había rodeado la escena. Y en ese instante crudo de vulnerabilidad, mientras Laura se aferraba a la vida con renovada fuerza, el pudor de un diálogo profundo llenó la habitación. Las manos se buscaban, los corazones se unían, y el verdadero acto de valentía se manifestaba: reconocer las heridas, compartir las cargas, y buscar juntos el camino hacia la curación. Sofía supo en lo más profundo de su ser que al conectar con los demás podría encontrar su propio significado. Ya no estamos solos, susurró el millonario, un manantial de comprensión renaciente fluyendo en sus palabras. Este momento reescribirá nuestra historia. Sofía sintió una calidez en su pecho, una luz que se expandía. Se dio cuenta de que cada acto de bondad había estado preparándola para esta verdad cristalina: en la vulnerabilidad y el amor compartido reside el poder de cambiar no solo su propio destino, sino también el de aquellos que se cruzan en su camino. Mientras los abrazos comenzaban a surgir, las lágrimas se transformaron en risas. Y así, el amor se convirtió en el tejido que uniría todas las historias dispersas, en un nuevo capítulo que se escribía a partir de sus elecciones. Sofía supo que de este momento sucedería algo más grande, un compromiso con la bondad, un renacer en la lucha. Y con todo su ser, mientras la luz del atardecer iluminaba la sala, se despidió del pasado con una fuerza renovada. El amor es el vínculo más fuerte. Y juntos, sanaremos. Y ese eco, esa declaración, resonó en los corazones de todos los presentes, dejando una huella ceñida en el aire.